Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un nuevo video del curso Programando en C++. En este video veremos estructura de datos, precisamente la estructura struct. ¿Qué es una estructura? Básicamente es una colección de uno o más elementos denominados campos, cada uno de los cuales pueden ser de un tipo de dato diferente. A diferencia de los arreglos, en estos elementos no todos son del mismo tipo, sino que pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, supongamos que tenemos que almacenar los datos de los libros en una biblioteca y tenemos los siguientes datos. Para cada libro, un título, un autor, la editorial, la edición y el año de publicación. Utilizando estructuras de este tipo, tendríamos algo como lo siguiente. Esta es la codificación de una estructura donde vamos a guardar una colección de libros. Pero yendo más a detalle, ¿cómo declaramos las estructuras en C++? Las estructuras se declaran con la palabra reservada struct y el nombre de la colección que le queremos dar a esta estructura. Dentro de esta estructura o de esta colección tenemos que ingresar el tipo de dato y el nombre del campo. Tipo de dato y nombre del campo. Tenemos que repetir esto según la cantidad de campos que querramos tener en nuestra colección. Siguiendo con el ejemplo del libro, vamos a tener definida o declarada nuestra estructura o nuestra colección de la siguiente manera. El nombre va a ser colección-libros, va a tener un campo con el nombre título que es de tipo char y tiene 45 caracteres. Un campo que vamos a llamar autor es de tipo char y tiene 25 caracteres. Un campo que se llama editorial es de tipo char, tiene 35 caracteres. Un campo edición que es de tipo entero. Y por último un tipo char para el campo date public que va a tener 20 caracteres. De esta forma nosotros declaramos las estructuras. En la declaración de las estructuras, estas estructuras las podemos utilizar como tipo para definir variables. Es decir, que cuando definamos una variable de tipo estructura como colección libros, esta variable contendrá toda la estructura con los campos que definimos anteriormente. La variable tendrá los campos título, autor, editor, edición y la fecha de publicación. Esto es muy conveniente para trabajar con estructura de datos. Pasándolo a código, tenemos donde utilizamos la palabra reservada struct y le ponemos el nombre a nuestra colección, colección-libros. Dentro de esta colección o estructura de datos tenemos el campo título, el campo autor, el campo editorial, el campo edición y el campo date public. Cada uno con su tipo de dato y su cantidad de caracteres para el caso de cadena de caracteres. Y recuerden que tenemos que cerrar con llaves y punto y coma nuestra estructura de datos. En la función main podemos declarar nuestras variables de tipo estructura y de tipo estructura particularmente colección de libros, para lo cual si definimos libro 1, libro 2 y libro 3 como variables de tipo colección que son estructuras. Esto es una colección de datos. Muy bien, veamos un ejemplo práctico en el código de cómo utilizaríamos este tipo de estructura para ingresar información y mostrarla por pantalla. Muy bien, yendo a nuestro entorno de desarrollo, creé un nuevo archivo del tipo C++ en donde lo rotulé o le puse el comentario de estructuras básicas en C++ de tipo struct. Lo primero que haremos es incluir nuestra librería IOString
la cual vamos a utilizar. Vamos a utilizar también o usar el namespace estándar de C++, y acá vamos a comenzar a declarar nuestra estructura. En este caso va a ser struct y lo vamos a llamar colección libros, ¿sí? Vamos a abrir y cerrar llaves. Nuestro primer dato va a ser de tipo char y va a ser el título. Al título le vamos a poner una cantidad de caracteres de 45. Seguido a esto vamos a definir un segundo campo, autor. Va a tener 25 caracteres. Después vamos a definir la editorial. También de tipo char y va a tener 20 caracteres. Vamos a definir el campo edición de tipo entero. Vamos a definir por último de tipo char la fecha de publicación, que vamos a llamar date de 20 caracteres, ¿sí? Muy bien, con esto ya tenemos nuestra declaración de estructura. Ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra función principal, main, ¿sí? Vamos a poner el return 0, así ya nos queda. Y acá vamos a definir nuestras variables de tipo estructura. Entonces lo que tenemos que hacer es struct de tipo colección libro, y nuestra variable se va a llamar libro 1, ¿sí? Acá nuestra variable se llama libro 1 y es del tipo estructura colección libro. Esta es una forma de declarar una variable de este tipo de estructura. Otra forma es declararla directamente después de la declaración de la estructura. Entonces acá voy a poner libro 1. Esta es otra forma de declarar, ¿sí? Voy a dejar la forma más abreviada para que ya nos quede como ejemplo de esta estructura, ¿sí? Muy bien. Vamos a ingresar datos a la estructura, ¿sí? Para lo cual voy a utilizar cout y voy a escribir ingrese el título y para ingresar recuerden que cuando trabajamos con cadena de caracteres utilizamos la función getLine. Si no recuerdan esto, se pueden dirigir al video que les dejo acá en la parte superior, donde vemos cómo trabajar con cadena de caracteres. Bueno, acá lo que tenemos que escribir dentro de nuestra función getLine es donde vamos a guardar lo que ingresemos por teclado. Lo vamos a guardar en nuestra variable libro 1. Pero como es del tipo estructura, yo voy a poner libro 1 punto y en qué campo. En este caso lo voy a guardar en el campo título. Voy a poner coma, la cantidad de caracteres que voy a guardar y le voy a indicar que el último campo o el último carácter va a ser /n, que va a ser el enter. El enter no lo va a guardar. Va a guardar hasta que encuentre un enter, ¿sí? Muy bien, con esto ya tenemos ingresado el título. Vamos a ingresar ahora el autor, para lo cual copio y pongo ingrese el autor.
En este caso van a ser 25 caracteres y lo voy a guardar en libro.autor. Muy bien, ahora vamos a seguir y vamos a ingresar la editorial. Copio y pego esto, ingrese la editorial y acá es libro.editorial, ¿sí? Y la editorial tiene 20 caracteres. Ahora voy a hacer un cout, ingrese la edición. Como edición es entero, puedo poner sein y acá pongo libro 1. Esto es la edición, que es de tipo entero. Edición, muy bien. Y por último, tengo que ingresar la fecha de publicación. Dice la fecha de publicación, ¿sí? Y como también es de tipo chart y es una cadena de caracteres, voy a utilizar getLine y acá voy a guardarlo en la variable libro 1 en el campo date public, y también es de 20 caracteres, así que estaría ok. Muy bien, con esto tenemos el ingreso de datos a la estructura. Voy a compilar y ejecutar para probar esta primera parte. Muy bien, vuelvo a compilar y ejecutar. Ahora me compila, me ejecuta y me pide ingresa el título. Voy a poner programación en C++. El autor voy a poner Esteban M. La editorial Planeta. Ingreso la edición, esta es la tercera edición. ¿Qué pasó? No me deja poner la fecha de publicación y directamente me termina el programa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa por lo siguiente. Primero vamos a corregir acá, la fecha no es la fecha. Les cuento por qué pasa esto, que no me deja poner la fecha de publicación, sino que después de ingresar la edición en número, en entero, acá me salta esta parte y termina el programa. Lo que está pasando es que cuando yo, después de ingresar la fecha de después de ingresar el número de edición, que es de tipo entero, cuando guardo el número en la variable libro edición, me está guardando únicamente el número entero y queda en el buffer de memoria el enter que presionamos. Ese enter hace que cuando pidamos ingrese la fecha de publicación, tome a ese enter y lo capture y lo guarde en la variable datePublic y no me deje guardar nada en ese campo de la estructura. Lo que tenemos que hacer para evitar ese problema es limpiar el buffer de memoria después de ingresar el número de edición. Para hacer esa limpieza del buffer tenemos que utilizar la función flush y entre paréntesis poner std, ¿sí? Esta función lo que va a hacer es limpiarme el buffer de memoria. Voy a poner acá limpiar buffer de memoria. Entonces, acto seguido me va a dejar completar la fecha de publicación. Vamos a compilar y ejecutar para probar esta funcionalidad. Me ejecuta el programa, me pide ingresa el título, voy a poner programando en C++, el autor es Esteban M, ingrese la editorial es Planeta, ingrese la edición es la quinta edición y ahora sí me deja ingresar la fecha de publicación. Voy a ingresar 10 de abril del 2010.
o 2020. Perfecto, funcionó perfecto el ingreso de los datos. Ahora lo que voy a hacer es mostrar por pantalla o imprimir los datos de la estructura. Básicamente lo que voy a hacer es imprimir los datos que ingresamos, ¿sí?, anteriormente y guardamos en la estructura. Voy a poner una línea de separación, /n, para que quede más prolijo, y voy a ir escribiendo cout título como título. Voy a escribir libro 1 punto y el número y el título y el campo título, ¿sí? Esto voy a poner en line. Vamos a poner otro cout. Voy a imprimir el autor. Voy a dejar un espacio, autor. También de la variable libro 1. ¿Qué campo? El campo autor. Y por último voy a imprimir la fecha de publicación. Los otros datos no me interesa imprimirlos, entonces voy a imprimir fecha de publicación. 2 puntos. Y acá voy a poner libro 1 punto y acá date public, ¿sí? También voy a escribir un name. De la misma manera que nosotros estamos imprimiendo estos campos, podemos imprimir el resto de los campos de la estructura, como la editorial o como la edición, ¿sí? En este caso, y a muestra de ejemplo, voy a imprimir estos tres para que ustedes puedan ver cómo es el funcionamiento tanto de la entrada como de la salida de los datos en una estructura o colección en C++. Voy a compilar, ejecutar esto para mostrarles el resultado. Nos pide ingresa el título. Voy a ingresar programando en C++. El autor Esteban M. La editorial Planeta. La edición, en la tercera edición, la fecha 10 de abril del 2010. Cuando yo presiono Enter, me hace la separación que pusimos y me imprime el título, programando en C++, el autor Esteban M. y la fecha de publicación. De esta manera vimos el correcto funcionamiento de nuestra estructura, donde declaramos la estructura, declaramos una variable del tipo estructura y ingresamos los datos de la estructura y los mostramos por pantalla en la salida de los datos. Muy bien, espero que sea de utilidad y en la medida que vayamos avanzando en los siguientes videos veremos más funciones y utilizaciones de este tipo de estructura de datos. No olviden suscribirse al canal para no perderse nada de los nuevos videos que subimos semana a semana. Y los espero en la próxima. Hasta luego.